16. Calcuta y Dakshineswar. Los dos sadhus se apearon en la oscuridad de la noche y al encontrar las orillas del Ganges cruzaron el enorme puente que lo atraviesa. Hacía mucho frío. Tras llegar al otro lado y girar a la izquierda, descendieron unos peldaños y llegaron a un lugar cerca del Ganges donde una parte de un templo la usan los brahmanes para asistir espiritualmente a los peregrinos después del baño en el río sagrado. Allí los sadhus encontraron un tablón sobre el que pasaron la noche. Al día siguiente por la mañana temprano subieron hacia Calcuta. Tras preguntar por el templo de Kali, los encaminaron a Kalighat, a unas 7 millas del lugar. A su debido tiempo llegaron a Kalighat, se fueron derechos al templo y se encontraron frente a una gran imagen de Kali en piedra negra con una larga lengua roja colgando de su abierta boca. Oh Madre del Universo, rogó Ram Das, bendice a tu débil e indefenso hijo, para que pueda tu humilde esclavo considerar madres a todas las mujeres, representantes de tu divina forma. También aquí experimentó Ram Das una sensación de alegría inexpresable y completa resignación a la voluntad divina. Brotaron de sus ojos abundantes lágrimas, todo debido a la gracia de la Madre. Los sadhus se quedaron en la dharmashala del templo durante 2 días. Desandando lo andado de regreso a Calcuta, los sadhus llegaron de nuevo a orillas del Ganges. Como empujado por Ram Das propuso entonces ir a Dakshineswar, por lo que montaron en un vapor. Un amigo bondadoso les había proporcionado billetes, que los llevó remontando el Ganges, a cuya orilla se apearon a gran distancia de Calcuta. Eran las 10 en punto de la noche. Era una noche cerrada. Con algunos amigos que encontraron en la carretera, preguntaron por dónde se iba a Dakshineswar, y siguiendo las instrucciones, fueron de camino en camino, y luego campo a través, cuando se perdían por no tener quien los orientase. Era todo obra de Ram, que estaba poniendo a prueba a sus devotos. No obstante, por su gracia, a medianoche finalmente llegaron los sadhus a la entrada del famoso templo. Encontraron cerrada la gran puerta de la entrada y llamaron. Se abrió la puerta y una voz aguda preguntó: ¿Quién anda ahí? 2 sadhus errantes que vienen para el darshan de Kali, respondió Ram Das. Bueno, muy bien. Ahora no pueden entrar, tienen que hacerlo mañana por la mañana. Diciendo esto, el amigo iba a cerrar la puerta en la cara de los sadhus, pero los dos se colaron en silencio, a pesar de sus protestas, y luego resultó que era el sereno. Los 2 sadhus entraron en un gran patio del templo, totalmente decididos a no irse hasta que obtuvieran el darshan de Kali. El amable sereno, que antes se había puesto hecho una fiera, se dulcificó y explicó a los peregrinos que podían recibir el darshan de Kali, pero que ni pensaran en quedarse luego en el templo a pasar la noche, pues eso iba contra las normas. Eso es asunto de Kali. Nosotros ahora no pensamos en eso, respondió Ram Das. Avanzaron hasta el lugar en el que se veía una luz y se encontraron frente a la imagen de Kali. Un estremecimiento de alegría recorrió a Ram Das al ver la figura de Kali, el bello ideal de Sri Ramakrishna Paramahamsa, el célebre santo de Dakshineswar. Mientras estaban de pie con las manos juntas ante la imagen, salió del templo un amigo y yendo al encuentro de los sadhus, les dio de comer algo de prasad de Kali. Ram Das preguntó entonces si era voluntad de la madre Kali darle refugio aquella noche en el templo. El pujari, sacerdote encargado del templo, pues aquel bondadoso amigo resultó serlo, vaciló y dijo: de acuerdo con las normas del templo, nadie de fuera tiene permitido dormir por la noche dentro del recinto del templo. De todos modos, puesto que ya es casi medianoche, sería muy duro mandarlos a la oscuridad y el frío. Oh Ram, ninguna norma ni regla sujeta a tus bhaktas. Repetir tu glorioso nombre significa quedar al instante libre de todos los lazos, de todas las ataduras
normas y cadenas. Entonces el amable amigo Puyari condujo a los sadhus a una dharmashala abierta que daba a las orillas del Ganges. Volvió a darles algo de alimento y les insistió en que comieran. La bondad de Ram no conoce límites. En el lugar ocupado por los sadhus era impensable dormir. No solo era muy severo el frío a causa de la brisa helada que subía del río, sino que además gran cantidad de mosquitos empezaron a atacar a los sadhus muy seriamente. «Esta situación es terrible», gritó el sadhu Ram. «En Tirupati solo había frío, que es algo relativamente tolerable, pero aquí se le añaden los aguijones de los mosquitos». «No pasa nada, amigo», respondió Ram Das. «Nunca se alabará bastante la bondad de Ram, que ha encontrado un método más eficaz de mantener despierto a Ram Das para permitirle repetir sus alabanzas sin que el sueño lo invada lo más mínimo». Bueno, fue todo lo que dijo el sadhu Ram, que ahora estaba ocupado en ahuyentar a los alados huéspedes, agitando de aquí para allá el trozo de tela que empleaba para cubrirse el cuerpo. El sadhu pasó una noche muy inquieta, quejándose, preocupándose y refunfuñando, mientras que Ram Das luchaba por soportarlo todo, absorbiendo la mente en la meditación de Ram, que en corto rato lo tornó inconsciente de su cuerpo, estado en el que permaneció la mayor parte de la noche. Apenas despuntaba el día cuando se levantó el sadhu Ram y pidió a Ram Das que lo siguiera a otro lugar. No sabía a dónde ir, solo sabía una cosa, que quería estar fuera de allí a la primera oportunidad. No se habían alejado 100 metros del templo cuando los sadhus vieron ir hacia ellos al Puyari, que tan hospitalario con ellos había sido la noche anterior. «¿A dónde van tan de mañana?», los saludó el bondadoso amigo. «No tienen que irse hasta que hayan tomado la comida de mediodía, el prasad de Kali. Regresen al templo». Aquella invitación había que aceptarla y regresaron ambos al templo. Los caminos de Ram son realmente misteriosos. «Vayan al Ganges a lavarse y lavar la ropa», sugirió el Puyari. «Cuando llegue la hora, están invitados a comer». Tal como había sugerido, bajaron los dos un tramo de escalones que llevaban al río sagrado, en el que se bañaron y además lavaron la ropa. Subieron de nuevo al patio del templo y extendieron al sol la ropa mojada para secarla, y se sentaron allí para calentarse también ellos con la misma fuente de calor. Por la mente de Ram Das cruzaron entonces los siguientes pensamientos. «Oh Ram, has traído a tu indigno esclavo hasta este templo a causa de la grandeza del santo Sri Ramakrishna, que floreció aquí en su momento y cuyas enseñanzas se han difundido por todo el mundo. Por alguna razón, has impedido que tu esclavo abandonase este lugar por la mañana. Después de la comida de mediodía, tiene que despedirse de este lugar. Pero antes de hacerlo, oh Ram, ¿no estaría bien que hicieras conocer a tu esclavo el lugar donde el gran santo vivió y llevó a cabo sus austeridades y su meditación?» No habían pasado 5 minutos desde que tales pensamientos habían pasado por la mente de Ram Das, cuando apareció un sanyasi joven y alto, vestido con una especie de abrigo que casi le llegaba a los pies y con rayas de chandan, es decir, pasta de sándalo, en la frente. Caminó hasta donde estaba sentado Ram Das y se sentó a su lado. Tras saludarse el uno al otro le dijo: «Hermano, ¿no ha oído hablar del gran santo de Dakshineswar, Sri Ramakrishna Paramahansa, que vivió aquí hace unos años?» «Sí, amigo. Ram ha traído aquí a su Das precisamente por eso», respondió Ram Das, para aquel entonces ya maravillado de los inescrutables caminos de Ram. «Pues bien», dijo el sadhu bengalí, porque era bengalí, «venga conmigo, que yo le enseño todos los lugares relacionados con su vida en este lugar». «Oh Ram, ¿con qué palabras podría yo, pobre esclavo indocto, medir las profundidades de la fuente de tu amor por tu Das?» Apenas expresa su deseo
ya está cumplido. El sadhu bengalí llevó al humilde Ram Das, no lo acompañaba el sadhu Ram, a una habitación que formaba parte de la hilera de edificios que rodeaban el patio cuadrado del templo. Estaba cerrada. El amable sadhu fue a pedir la llave, abrió la puerta e hizo pasar a Ram Das. ¡Oh, qué alegría todo aquello! Dentro había un catre y 2 almohadones usados por Sri Ramakrishna y conservados en su memoria. Ram Das se acercó y posó reverentemente la cabeza encima, primero de uno y luego del otro. En ese momento empezaba ya a sentir la influencia electrizante del aire mismo que había en aquella habitación. Lo recorría un estremecimiento de alegría tras otro. Entonces se echó y empezó a rodar por todo el suelo, y sentía al hacerlo un inefable éxtasis de dicha. Oh Ram, estaba bendito el suelo por las pisadas de los sagrados pies de aquel santo. Debía de haber pasado una media hora y él seguía rodando por el suelo, con la cara radiante de una extraña luz de alegría infinita. 17. El templo de Taraknath. El sadhu bengalí simplemente miraba perplejo el espectáculo. Finalmente, volviendo en sí, sugirió que podían salir de la habitación, puesto que había también otros sitios que visitar. Muy a su pesar, Ram Das se levantó y salió de aquel lugar celestial. A continuación, el sadhu lo condujo, y a él le parecía talmente como estar en un sueño, hasta un vergel que había detrás de la habitación, y señaló un grupo de 5 árboles llamado Panchavati, a cuyo alrededor se había levantado una plataforma circular de tierra y piedras. Aquí solía sentarse a menudo el Paramahansa e impartía upadesh a sus discípulos, explicó el sadhu. A continuación, pasando delante, lo condujo hasta una cabañita en la que, según dijo, solía sentarse el santo en samadhi o meditación profunda en su ideal predilecto, la Madre Kali. Benditos son ahora tus ojos, Ram Das, por la visión de estos lugares. Brotad lágrimas enviadas por el resplandor de la felicidad suprema. Entonces el sadhu bengalí propuso llevarlo a visitar a un sanyasi joven, discípulo de Sri Ramakrishna. Aceptó y él lo acompañó y lo guió desde el recinto del templo hasta aproximadamente 1 milla de allí, donde encontraron a 2 sanyasis en pleno culto frente a las imágenes del Paramahansa y Kali colocadas en un pequeño mandir. Ram Das y el sadhu, cuando se postraron ante los sanyasis, fueron invitados a sentarse en el interior del templo. Terminada la puya, ceremonia, les dieron algo de prasad y ellos se lo comieron y pidieron permiso para partir. Ya de regreso en el templo de Kali, el sanyasi bengalí condujo a los 2 sadhus a orillas del Ganges hasta el embarcadero del vapor. Desde allí el sanyasi señaló el lugar llamado Belur Mat, en la otra orilla del Ganges. Adquirió billetes para Ram Das y el sadhu Ram y los condujo al vapor, en el que ellos se embarcaron como era de esperar. Pero antes de irse, les sugirió que cuando prosiguiesen su viaje en tren, tenían que hacer parada en un santuario llamado Taraknath o Tarakeshvar, lugar digno de visitarse. Aquella sugerencia la tuvo Ram Das muy en cuenta, puesto que venía de Ram mismo, cuya bondad se sentía a cada paso de aquella peregrinación maravillosa y memorable. Llegado el momento, los 2 sadhus desembarcaron en la orilla opuesta del Ganges. Un paseo de unos 2 estadios los llevó a un templito en el que residía un grupo de jóvenes oriundos de diferentes partes de la India. Uno de ellos condujo a los sadhus al interior del templo, donde había un retrato pintado del Paramahansa para celebrar diariamente el culto. Cuando preguntaron, resultó que el templo se había erigido sobre las cenizas de Sri Ramakrishna. Entonces los sadhus visitaron los bellos samadhis, tumbas, levantados sobre los restos del Swami Vivekananda y de la Santa Madre, esposa de Sri Ramakrishna. Ram Das, que deseaba pasar la noche en el mat, expresó su deseo a los amigos del lugar, pero le dijeron que, como no quedaba sitio,
no era posible acceder a su petición. Era todo voluntad de Ram, que lo hace todo para bien. Se dirigieron entonces a la estación más próxima y montaron en un tren que iba hacia el oeste, y una mañana se encontraron en la estación de Tarakesbar, donde se apearon. Se fueron derechos al famoso templo de Taraknath, en el que se dice que nació espontáneamente del suelo un lingam de Shiva rompiendo las raíces de una palmera. De ahí el nombre de Taraknath. Después del baño y el darshan, los sadhus salieron a dar una vuelta por la ciudad. Preguntando se enteraron de que un rajá generoso daba cada día a 40 o 50 sadhus una comida suntuosa. Fueron al lugar y estuvieron esperando con muchos otros fuera de la Dharmashala. Hacia las 11 salió un amigo anciano que era el director del Kshetra, recinto sagrado. Llamó a los sadhus, contó el número requerido y los fue haciendo pasar de uno en uno. En una galería larga en 2 hileras frente a frente, los sadhus se iban sentando y les ponían delante de cada uno una hoja plato. Cuando estaban ya sirviendo la comida, apareció otro sadhu de edad madura y pidió comer. El director del Kshetra se negó primero a aceptarlo, pues el cupo estaba ya completo. Pero cuando el sadhu mencionó que llevaba 2 días sin comer, también le pusieron una hoja y se sentó, precisamente en el lugar que estaba enfrente de Ram Das. La comida consistía en puris, una especie de torta sin levadura frita en mucho aceite, bastante gruesos y de unos 40 centímetros de diámetro, un bhaji o curry y dulces. Primero sirvieron a todos 2 puris y dulces, etc. Los puris se habían preparado con harina de trigo mixto molida en molino y eran flexibles como el caucho. A Ram Das le faltaban dientes, no tenía ni media docena. Incluso los que conservaban toda la dentadura tenían que forcejear duramente con los puris antes de que su garganta pudiese engullirlos. El caso de Ram Das, por consiguiente, era muy delicado. Entonces observó que el sadhu, el último llegado a la comida que estaba frente a él, había terminado su ración en menos de 2 minutos. Volvieron a servirle 4 puris que desaparecieron también en un abrir y cerrar de ojos. De nuevo le trajeron otros 4 y corrieron la misma suerte. Llegados a este punto, el anciano amigo ordenó al cocinero que trajese de la cocina todas las existencias de puris. Se acercó entonces al sadhu y le dijo: «Maharaj, puede usted comer tantos como guste», y a continuación le fue poniendo en el plato 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta contar 20. Pero el sadhu no quería que parase. El amigo le dio otros 4 y no más, asegurándole al sadhu que recibiría más cuando se terminase los que acababa de servir. A estas alturas, la atención de todos los sadhus estaba centrada en tan voraz comedor. Empezaron todos a mirar su forma de comer, pero el sadhu estaba tranquilo y decidido. Puri tras puri iban desapareciendo todos. No le importaba lo que sucedía a su alrededor. Cada 4 o 5 puris bebía agua de un gran recipiente de latón que tenía a su lado. La mayoría de los sadhus allí presentes no pudieron comerse más de 4. Algunos habían conseguido comer 6 y no más. Pero al espectacular sadhu le habían servido un total de 24 y además el curry y los dulces. Se lo comió todo, incluida una buena jarra de agua. El caso se cuenta aquí no por ninguna falta de respeto al sadhu, sino para informar al lector del caso de un hombre cuyo apetito tremendo muestra la maravillosa maya de Ram. Tras pasar 2 días en el santuario, Ram Das y el sadhu Ram dejaron el lugar y se fueron a Gaya, donde obtuvieron el darshan en el templo y se bañaron en el sagrado río Palguni. Al día siguiente se pusieron en marcha y llegaron al famoso santuario del norte, Kashi, Benares. 18. Kashi. Kashi es una ciudad de templos espléndidos, cuyas cúpulas y torrecillas, vistas desde un alto,
añaden encanto al panorama a orillas del sagrado río Ganges. La India entera reconoce justamente que Kashi es uno de los lugares sagrados más importantes de Indostán. Todos los días, peregrinos a millares afluyen a este lugar procedentes de todas las partes de la India. Puesto que Ram se llevó a Ramdas de peregrinación en invierno, hacía allí mucho frío y el sadhu Ram y él no llevaban suficiente ropa. Además, durmiendo en aquellas condiciones al aire libre a orillas del río, sentían el frío muy intensamente, especialmente el sadhu Ram. El sadhu Ram estaba cada día más impaciente. Su principal objetivo al viajar al norte parecía haber quedado cumplido tras visitar Kashi. Ahora querían regresar a la India del Sur. Voluntad de Ram. Nada ocurre en este mundo que no esté sujeto a su divina voluntad. Los caminos de Ram son inescrutables. Al día siguiente, el tren llevó al sadhu Ram y a Ramdas hasta Ayodhya, el lugar donde vivió y reinó Sri Ramachandra. Era de noche cuando los peregrinos llegaron al lugar. Se quedaron a pasar la noche en la plataforma abierta y cubierta para pasajeros que había fuera de la estación. Hacía mucho frío. El sadhu Ram sugirió que se echasen espalda contra espalda, pegados. Era un recurso para darse el uno al otro calor corporal y calentarse. Una idea realmente original. Y así se pasó la noche. Por la mañana temprano los dos se dirigieron a la ciudad y luego al río Sarayu. El sadhu Ram se lavó las manos y los pies y sugirió que no había necesidad de bañarse, pues hacía muchísimo frío. De modo que, de vuelta del río sagrado, visitaron varios templos dedicados a Sri Ramachandra y Hanumanji. Pudieron comer en un kshetra y aquella misma noche cogieron un tren que bajaba hacia Bombay. El sadhu Ram ya tenía decidido terminar la peregrinación por la India del Norte, de ahí el viaje camino de Bombay. Oh Ram, tu voluntad está por encima de todo, pese a que Ramdas todavía le queden por visitar más lugares sagrados en la India del Norte, no le compete a tu humilde esclavo conocer el motivo de que te lo lleves a Bombay. Cada cambio que imprimes a la situación de tu das, él considera que es con miras a lo mejor. El tren avanzaba llevando a los sadhus cada vez más al sur. Iban pasando estaciones y más estaciones. Durante una parada en una estación pequeña, mientras el sadhu Ram estaba echando una cabezada, algún pasajero, que acaso no llevaba bote para el agua, se llevó al apearse el bote de latón del sadhu Ram, que despertó y descubrió la ausencia cuando el tren ya había salido de la estación. Empezó a preocuparse muchísimo por la pérdida. De hecho, se puso a llorar amargamente, como un niño. La siguiente estación era Jhansi, a donde llegaron a su debido tiempo. Aquí la inspección de billetes era muy estricta, de modo que el vendedor de billetes hizo bajar a aquellos sadhus, así como a muchos otros de otros vagones, y los llevó a todos hasta la puerta y los hizo ponerse fuera de la zona reservada de la estación. Habría en total unos 10 sadhus. El revisor los puso a todos en fila a un lado de la entrada o salida, pues era ambas cosas. Estaban saliendo de la estación los pasajeros y el revisor iba recogiendo los billetes de espalda a los sadhus, que tenían que estar de pie a solo un brazo de distancia del revisor. El primero de la fila de sadhus era un sanyasi joven con una yata, un moño de pelo apelmazado en lo alto de la cabeza, que caracteriza a Shiva y a los ascetas shivaitas. Cada vez que el revisor tenía un respiro en su recolección de billetes, se daba la vuelta y dándole un buen tirón a la yata del joven sadhu que tenía más cerca, le sacudía la cabeza violentamente y enseguida tenía que seguir recogiendo billetes. Cuando el flujo de pasajeros menguaba y había algún hueco, volvía a agarrar de nuevo la cabeza del sadhu y le daba una sacudida o le pegaba unos cuantos golpes. Mientras eso estaba ocurriendo, Ramdas echó una ojeada a la cara del sadhu, que estaba a su lado en la fila, y vio una sonrisa de felicidad en el rostro del joven sadhu.
19. El amor vence al odio. El sadhu parecía estar disfrutando del trato. Estaba sereno y contento. Ram Das, que también deseaba saborear aquel placer, pidió al sadhu que le cambiara el lugar y le proporcionase de este modo la oportunidad única de recibir las atenciones del revisor. Pero no había manera de convencer al sadhu de que cediese su envidiable posición. Una y otra vez el revisor iba aplicando aquel tratamiento al bien dispuesto sadhu. La cosa prosiguió durante casi media hora. El trabajo de recogida de billetes se terminó finalmente. Ahora el revisor quedaba totalmente libre y se volvió hacia los sadhus. Se acercó a los otros sadhus. Ram Das era el segundo, para maltratarlos uno tras otro. Ram Das sintió un gran alivio al ver que por fin le había llegado el turno. El revisor se acercó, le agarró la mano apretando con fuerza y al mirarlo a la cara descubrió una sonrisa absolutamente encantada y radiante. De inmediato le soltó la mano, dio unos cuantos pasos atrás y pareció quedar pensativo. Eso era que estaba actuando Ram, porque al cabo de un instante dijo a todos los sadhus que se fueran, y tal como lo dijo, todos los sadhus, uno tras otro, salieron de la estación. Oh Ram, cuando tu invencible brazo protege a tu esclavo, ¿qué puede temer él? Una cosa quedaba probada indiscutiblemente y fuera de toda duda, que tú desarmas las malas intenciones de un adversario cuando se te acerca de manera violenta, recibiéndolo con una sonrisa en vez de con miedo o con odio. El amor, con toda certeza, puede conquistar al odio. El amor es el sumo antídoto para todos los males de este mundo. Al final, todo lo ocurrido puede que fuera tan solo que Ram estaba poniendo a prueba a los sadhus para ver si perdían su dominio de sí mismos ante una provocación. Todo lo que hace Ram lo hace para bien. Ya eran las 2 de la madrugada. Estaba muy oscuro, de modo que los sadhus fueron a la estación a buscarse un lugar para descansar aquella noche. Pero las condiciones para ello distaban mucho de ser favorables. La estación estaba llena a rebosar de pasajeros. Estaba ocupado cada rincón disponible de aquella parte abierta a los pasajeros y estaban todos por el suelo, durmiendo en posturas increíbles. Estaba lleno todo el espacio. No obstante, Ram Das y su guía el sadhu Ram se colaron junto a una columna donde cabían los dos acuclillados. También allí era intenso el frío y los sadhus quedaron sentados el uno contra el otro, tan pegados que casi parecían moldeados en una sola pieza. Empezaron a cantar el Rambayan. Ram Das quedó inconsciente, dormitando allí sentado, y no despertó hasta que lo sacó del sueño una voz fuerte y estridente que pedía a todos los pasajeros que se levantaran y salieran del edificio de la estación. Era por orden del servicio de seguridad de la compañía. Ram Das abrió los ojos y al instante fue consciente de su cuerpo, que resultaba encontrarse en un estado peculiar. Las piernas habían quedado tan agarrotadas por el frío que no podía desdoblarlas, y al mirarlas vio que se habían hinchado de rodilla para abajo y también los pies, como si estuviesen afectadas de elefantiasis. De todos modos, friccionándolas enérgicamente con ambas manos durante unos 5 minutos, pudo desbloquear las articulaciones entumecidas. Alzándose lentamente, anduvo cojeando un trecho. A medida que andaba, iba desapareciendo la rigidez. Hacia las 8 de la mañana llegaron a la ciudad de Jhansi, a unas 4 millas de la estación.